Anoche se estrenó en los cines Palafox de Zaragoza el documental La Bordeta, un hombre sin más. Se trata de uno de los grandes proyectos audiovisuales del año y cuenta con el apoyo de Aragón TV. José Antonio Labordeta es un referente de un trocito de esa identidad aragonesa y es un lugar en el que los aragoneses nos podemos reconocer y un lugar en el que también nos reconocen a los aragoneses fuera de nuestras fronteras. Encantados de hacer este camino juntos y de estar hoy aquí en este preestreno. Que hoy Aragón tenga autogobierno, que hoy la autoestima de los aragoneses y su identificación con las instituciones, con su historia y con su razón de ser esté tan desarrollada y sea tan poderosa, se debe sin ningún tipo de dudas a hombres como José Antonio Labordeta. Significaba mucho, era casi un faro, había una especie de mirada paternal. Y como les hemos contado aquí en este programa, el documental dirigido por Paula Labordeta y Gaizka Urresti muestra el lado más personal del poeta, cantautor y político aragonés. El 23 de septiembre podrá verse en diferentes salas de cine de toda España. Queremos una tierra que ponga libertad. Cantó a la libertad, a las injusticias, a Aragón. Fueron muchas sus facetas: poeta, cantautor, político, escritor, pero también fue padre, marido, abuelo, y es esta dimensión más íntima la que quiere mostrar este documental, también para agradecer el cariño de las más de 50.000 personas que le despidieron en el Palacio de la Aljafería tras su muerte. Sobre todo algo que yo todavía lo tengo en la piel, o sea, es un recuerdo absolutamente físico lo que tienes, no es tanto visual sino físico, ese amor por el que pasaban, ese dolor, o sea, venían a despedir un padre, un hermano, un íntimo amigo. Es la historia de un vacío, de una familia, de un legado, del vacío que dejan los seres queridos, de la reflexión que hacen, con lo cual hemos hecho una película 100% aragonesa, desde Aragón, pero para el mundo, ¿no? Recuérdame. El documental gira alrededor de los recuerdos de sus hijas y nietas. Sin embargo, hay un eje fundamental: la voz de Juana, su mujer, quien junto a un diario personal del cantautor desvelan a un Labordeta nunca visto. En el diario yo creo que tuvo unos años que fueron precisamente los de Teruel donde se planteó muchas cosas. Se planteó muchas cosas, muchísimas. De Aragón, para empezar, de la tierra. Un hombre sin más que se convirtió en la voz de la lucha por las causas más injustas. Aragón TV con el cine aragonés.